Hola, buenas tardes. Soy Fernando Lansky para la Caja de Pandora, en este espacio donde tratamos de reflexionar, a veces acompañados de algunos autores, de algunos textos de los filósofos, más que nada del siglo XX, siglo XXI, también de filósofos antiguos. Alguna vez tratamos de algún filósofo medieval, sobre todo cuando hablamos de teogonías, teologías, ese paradigma que impregnó varios siglos de nuestra historia, también de modernos, hasta llegar a Nietzsche, sobre todo, y Nietzsche un impulsor de la mayoría de los pensadores del siglo XX. Hoy vamos a hablar de la sociedad de la transparencia, de Byung-Chul Han. En primer lugar, vamos a hablar de lo que él llama la sociedad positiva. Voy a citar literalmente párrafos del libro y bueno, lo vamos a ir viendo. 3 o 4 conceptos. Ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia. Esta se reclama de manera efusiva, sobre todo en relación con la libertad de información. La omnipresente exigencia de transparencia, que aumenta hasta convertirla en un fetiche y totalizarla, se remonta a un cambio de paradigma que no puede reducirse al ámbito de la política y de la economía. La sociedad de la negatividad hoy cede el paso a una sociedad en que la negatividad se desmonta cada vez más a favor de la positividad. Así, la sociedad de la transparencia se manifiesta en primer lugar como una sociedad positiva. Las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan, se allanan, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información. Las acciones se tornan transparentes cuando se hacen operacionales, cuando se someten a los procesos del cálculo, dirección y control. El tiempo se convierte en transparente cuando se nivela como la sucesión de un presente disponible. Bueno, acá vemos que habla como una sociedad positiva suplanta a la sociedad de la negatividad. Sociedad de la negatividad no quiere decir una época donde todo era oscuro y negativo. No es en ese sentido que se nombra el concepto de negatividad, sino el concepto de negatividad aquí y en la filosofía política se le llama a cuando los discursos son refutados. Digamos, la tesis, antítesis y síntesis, donde la síntesis es una nueva tesis para refutarla como una antítesis, digamos, el movimiento dialéctico de Hegel, a eso se le llama sociedad de la negatividad, donde hay una propuesta, pero hay una refutación siempre, ¿no? Hay una pregunta sobre una afirmación, es decir, el fundamento de la reflexión. ¿Qué hacen los filósofos? En general y muchas veces toman un concepto, tratan de refutarlo y tratan de ir pensando y reflexionando a ver qué queda después de esa afirmación y después de esa refutación. En ese sentido, habla Chul Han de la sociedad de la transparencia. Todo se vuelve, en esta época de la positividad, todo se vuelve sin reflexión. Justamente
lo que muchas veces hablamos aquí, ¿no? Hace falta la reflexión, hace falta refutar, tener nuevas ideas, abrir, abrir las preguntas. Cuando nos dicen, por ejemplo, bueno, es un gasto público, el gasto público, el gasto público como un sentido común. Se ha formado un sentido común que es como una especie de poder saber, un concepto del que hablamos también aquí. El sentido común al que nosotros debemos refutar como resistencia política que somos, lo vimos hace poco, a ese poder que construye un sentido común, que quiere que sea liso, llano, homogéneo y que vaya muy rápido, de acuerdo, como dice Chulhan, a los cálculos, a la dirección y al control también, porque va rápido, pero hay dispositivos de control como son los algoritmos, ¿no? Ustedes que son jóvenes lo saben mejor que nosotros que somos más grandes. Bueno, a esto se refiere Chulhan, a la sociedad de la transparencia, donde todo debe ser expuesto, ¿no? Hasta nuestros desayunos, nuestras salidas, nuestros juegos con el perrito. Siempre acordándonos que acá los análisis y las reflexiones no las hacemos desde el punto de vista binario del bien y el mal, algo que nos acostumbró también ese enorme poder saber que justamente del que hablaba al principio, que fundaron, mejor dicho, Aquino, Tomás de Aquino, los teólogos en el medioevo, el bien y el mal, ¿no? Explicaron filosóficamente y con mucha inteligencia construyeron una estructura de saber a partir de ideas religiosas, de creencias religiosas, como que Cristo vino a salvarnos, como que María fue fertilizada por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Como que en el paraíso vamos a ser felices, que los últimos acá serán los primeros, etcétera, etcétera. Algo de lo que se nutre mucho lo que podemos llamar yo llamo neofascismo, mal llamados liberales. Ese pensamiento al que a veces le llamamos de derecha. Bueno, el capitalismo requiere de la rapidez, requiere de la no reflexión. ¿Para qué? Para que todo siga igual. Todo se encamina a agrandar, a ensanchar las diferencias sociales, las diferencias económicas, la concentración del capital en pocas manos y el empobrecimiento de las grandes mayorías. Entonces, al capitalismo le conviene que todo siga igual y también produce tecnología para que todo siga igual. Bueno, la reflexión aquí, el primer grito de, de ayuda, digamos, a todo esto sería, bueno, tratemos de interpelar, de interrumpir esas infierno del me gusta, ese infierno del me gusta que va a una velocidad cibernética, a la velocidad de la luz, como un pensamiento único, homogéneo, liso, con nuestras interpelaciones, nuestras reflexiones, nuestras preguntas. La pregunta tiene un poder también. Nosotros que somos resistencia, bueno, cuando nos dicen, no, la inflación es por el gasto público. A ver, como lo hizo Cristina hace poco. Cristina hace pedagogía política.
y prueba que el gasto público no produce inflación, porque países que tienen mucho gasto público no tienen inflación y viceversa. Ha pasado muchas veces en la historia del mundo y de la Argentina. Así que hay argumentos que son muy difíciles de refutar. Hay argumentos consistentes. Tenemos argumentos consistentes. Cuando nos vienen a decir, no, la jubilación es un gasto público, la escuela pública. Bueno, en otros países del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, Europa, se pasan toda la vida pagando la universidad. Se pasan toda la vida pagando la universidad. $40.000. Es una casa cómoda. Son 12, 15 millones de pesos. Acá no pasa eso. Ese ahorro, eso es un ahorro, ¿no? Cuando nos dicen los viejitos, bueno, que las jubilaciones, cómo van a tener moratoria si no aportaron? Cuando una persona nace, se cría, se educa, etcétera, etcétera, etcétera. Directamente a la persona que nos dice eso, vos naciste, te criaste, te educaste, y todos desde el pasado, desde 100 años atrás o 200 años atrás, con sus impuestos, hicieron calles, hicieron ciudades, hicieron escuelas, hicieron miles de cosas. Las podemos anotar en un papel, por lo menos 20. Y decirle, mira, todo esto tenías vos, agua potable, ni hablar, ¿no? Electricidad, escuelas gratuitas, educación gratuita, para que tus padres no tengan que gastar más de lo que gastan en educación, para que tengas una vida mínimamente digna. Bueno, hubo millones de personas que aportaron desde antes de que usted nazca, para que haya toda una construcción social, edilicia, toda una producción cultural, toda una producción política, institucional, con todos sus errores. Bueno, cito otro párrafo de Chulhan. La comunicación alcanza su máxima velocidad allí donde lo igual responde a lo igual, cuando tiene lugar una reacción en cadena de lo igual. La negatividad de lo otro y de lo extraño, o la resistencia de lo otro, perturba y retarda la lisa comunicación de lo igual. La transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro o lo extraño. Esta coacción sistemática convierte a la sociedad de la transparencia en una sociedad uniformada. En eso consiste un rasgo totalitario, una nueva palabra para la uniformación, transparencia. Bueno, aquí aclara un poco más esa homogeneidad, esa velocidad, donde lo otro no tiene cabida, va de lo igual a lo igual. Y así se construye un sentido común, con esa rapidez. Me parece que tenemos un trabajo, un gran trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Producir discursos culturales que sean eficaces para interrumpir esa homogeneidad, para interrumpir ese sentido común, ese gran poder saber que no es solamente en Argentina, es en el mundo, para que lo extraño, lo diverso, se democratice, para que abramos los brazos a la diversidad, a la reflexión, para que lentifiquemos un poco desde nuestros pensamientos
hasta nuestras conversaciones, hasta las miradas hacia el otro, para comprenderlo, tratar de comprenderlo. Y para terminar, hablo de un concepto del que hablé varias veces aquí. Es de Freire. Todos llevamos, dice Freire, el oprimido y el opresor dentro nuestro. Bueno, tratemos de que ese opresor que llevamos dentro nuestro se transforme. Tratemos de transformarnos a nosotros mismos. Porque es en esa medida que esto no lo inventó la religión, lo inventaron los estoicos. Antes, lo toma el primer cristianismo, la reflexión, la producción de nuestra propia subjetividad. ¿Cómo podemos hacerlo? No vamos a rezar. Vamos a ver qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal. Tratar de reflexionar, de lentificar nuestro pensamiento que a veces se vuelve tan rápido que va hacia lugares en los que se juegan micropoderes que van en contra de lo que a veces defendemos. ¿Y por qué digo producciones culturales? ¿Por qué digo que debemos trabajar en nuestros propios discursos para producir movimientos culturales, políticos, político-culturales? ¿Por qué? Para abrir los aspectos, todos los aspectos de la existencia. Y no solamente llevarnos por la agenda de lo que se dice hablar de política. Porque hablar de política no es solamente hablar de la interna de Juntos por el Cambio o la interna del Frente para Todos. No, no, no. Me parece que nosotros que estamos en la base, que somos militantes de base, nos debemos ocupar, ya que no, por ejemplo, en Córdoba no lo hacen nuestros dirigentes, salvo raras excepciones. Los dirigentes hablo del Frente de Todos, ¿no? Yo soy muy crítico con respecto a eso y creo que nos debemos, en esos plenarios, donde dos o tres fuerzas empujan hacia determinados lugares y no hay una verdadera escucha con amplitud hacia todos los compañeros, compañeras, bueno, a ver si abren un poquito las orejas. Nosotros debemos también buscar nuestro propio lugar para decidir, para producir poder político desde las bases, con nuevos discursos, con discursos reflexivos. No vamos a descubrir la pólvora en una semana. No, no. Esto es un trabajo a largo plazo, un trabajo arduo. La resistencia es un trabajo arduo, permanente, lo dijimos la vez pasada. Este trabajo arduo, permanente, bueno, decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Está muy bien lo que se hizo en una época con los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Fundamentalmente democratizar los espacios políticos por los cuales nuestros candidatos surgen. Hablar desde nuestro propio territorio y dejar de ver también el centralismo, como lo hace esta radio, por ejemplo. Esta radio es un ejemplo de eso, es un ejemplo de la valorización, de la dignificación de nuestros discursos, de nuestras voces. No tengamos complejo de inferioridad y pensemos por nosotros mismos, porque todos y cada uno de nosotros en la vida diaria vive cosas que son muy valiosas. Los grandes pensadores no hicieron sus obras porque se pusieron a pensar y no tenían nada que hacer. No, no. Las ideas nacen de las emociones y las emociones nacen de las cosas que vivimos diariamente, cada uno de los aspectos de la vida, desde el amor hasta las instituciones, como lo dijimos muchas veces acá.
todos los aspectos de la vida son o forman parte de lo político de la vida, porque siempre hay decisiones, siempre hay micropoderes. Bueno, desde estos micropoderes construyamos, organicémonos, produzcamos discursos eficaces, veamos qué discurso es más eficaz. Si es eficaz seguir la agenda que siguen los grandes medios, incluso los medios, entre comillas, afines a estos proyectos políticos de soberanía nacional, no son afines, muchas veces no son afines. ¿Por qué? Porque hablan de la agenda del poder. ¿Cuál es la agenda del poder? La agenda de las internas de las elecciones, del gasto público y de un montón de cosas. Nosotros debemos hablar de otras cosas. Debemos abrir la cabeza, es una opinión personal. Y no voy a decir que es una humilde opinión. No, ni es humilde ni trata de ser soberbia. Es una opinión. Bueno, estas breves reflexiones los dejo hasta la semana que viene. Les mando un abrazo grande